Dios les bendiga, amados hermanos, en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que siempre a través de este medio están conectados y nos siguen en el estudio de la palabra del Señor. En este día queremos primeramente excusar a nuestra hermana Carmita, a quien le correspondía la escuela bíblica, pero por motivos ajenos a su voluntad no puede estar en este día impartiendo la escuela bíblica. Así que estaremos en este día compartiendo el estudio número 5 de la palabra del Señor. Queremos antes, amados hermanos, pedirles sus oraciones a favor de nuestro hermano Ovidio, que tuvo un percance trabajando en su finca. Así que pedimos la oración a favor de nuestro hermano, de nuestra hermana Migdalia, para que el Señor tome control de esta situación y puedan ellos salir airosos y podamos nuevamente estar con nuestro hermano, compartir con él. Confiamos en el Señor de que Dios le sacará adelante de esta situación que está enfrentando nuestro hermano Ovidio. Bien, amados hermanos, vamos a hacer una oración en esta hora para pedirle al Señor que esté con nosotros y que el Señor tenga cuidado de esta isla. Amados hermanos, esperamos que todos se encuentren bien luego del paso de la tormenta. Sabemos que dejó muchos estragos en la carretera, particularmente la carretera que conduce hacia lo que es Adjuntas. Estuvimos transitando la carretera y hay mucho árbol y muchas ramas, así que esperamos en el Señor que ningún hermano haya tenido, ninguna situación que lamentar en sus hogares o en sus viviendas. Así que, amados, nuestra oración y nuestra confianza es de que el Señor cuida de nosotros. Así que oramos en esta hora. Padre, mi alma te adora, mi alma te bendice, Rey Jesús, te doy gracias, amado Señor, por este hermoso día. Bendice a cada hermano, a cada vida, Señor Jesucristo, que a través de este medio se conecta, a mis hermanos que, Señor y Dios, tienen condiciones de salud, que hace tiempo no les vemos en el templo, Señor Jesucristo, pero sabemos que tú estás ahí con ellos, Señor Jesús, aleluya, que tú, Señor, llegas y ministras sus vidas de forma especial. Bendice, Señor Jesucristo, te lo pido, Padre Celestial, a nuestra hermana Edia, Señor Jesús, aleluya, a nuestro hermano Bengochea, mira, buen Señor, nuestra hermana Gille, Padre eterno, aleluya, que son hermanos que no pueden llegar a la casa del Señor por sus condiciones de salud, pero que tú seas ministrándole, Señor y Dios. Mira a nuestra hermana Daisy, Señor y Dios, aleluya, que está al cuido, Señor, de su madre, Padre Celestial, de nuestra hermana Genia. Bendícelas ahí donde están, Señor Jesucristo. También te pedimos, Padre Celestial, por nuestro hermano Roberto, que está enfrentando también una situación de salud, para que tú seas con él, Señor y Dios, y que tú te glorifiques en su vida, en su cuerpo, Señor, hombre de fe, Padre Celestial. Mira a nuestro hermano Ovidio, Señor Jesucristo, que tú tomes el control de esta situación, Padre eterno, aleluya, que te glorifiques de manera especial, Señor, en su vida. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Bien, amados hermanos, aleluya. El paso de la tormenta también nos ha dejado algunos inconvenientes con los servicios de internet. Algunas compañías de teléfono no tienen señal en el área de Adjuntas, así que quizá algunos escucharán la escuela bíblica pasado el día viernes. Esperamos que pronto se restablezcan todos los servicios, agua, luz, ya que aquí en Adjuntas desde antes de la tormenta estamos sin luz. Pero amados hermanos, confiamos en el Señor de que pronto se restablecerá todo y podremos, ¿verdad?, tratar de volver a la normalidad. También le pedimos, hermanos, sus oraciones. Hay que seguir orando por nuestros hermanos que todavía siguen afectados
también por los terremotos, ya que todavía se sienten algunas réplicas y con el terreno saturado. Que el Señor tenga misericordia, amados hermanos, que se acuerde de nosotros y que nosotros como pueblo no cesemos de orar, amados, no cesemos de elevar nuestra voz al cielo y de pedirle al Señor que tenga misericordia. La palabra declara que Él es tardo para la ira y es grande en misericordia. Lo creemos y lo confiamos, y confiamos en esa palabra. Bien, amados, como decía, el estudio número 5 nos corresponde el día de hoy, el cual lleva como tema José, tipo de Cristo, el varón perfecto. La base bíblica la tenemos en Génesis 37, 2 y 5, Génesis 39, 1 y 7, y hasta el versículo 9, Génesis 41, 37 al 40. Son algunos extractos de la palabra del Señor, las cuales hacen referencia a los tópicos que en esta noche queremos tocar bajo la temática José, tipo de Cristo, el varón perfecto. A través de esta lección comprenderemos la vida de José desde la perspectiva de Cristo, el varón perfecto. También a través de la lección pretendemos que cada uno de los oyentes pueda asumir el carácter del creyente como fruto de la comunión con Cristo. Que también, amados hermanos, apliquemos la conducta cristiana, la piedad que es propia de los hijos de Dios. En esta noche, amados, el pensamiento central, la vida de José, sirve de inspiración a la piedad que Dios espera de los creyentes en Cristo. El texto áureo dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41, 38. La lectura, amados, estaremos considerando en este día la siguiente: Génesis 37, del versículo 2 al 5, declara lo siguiente: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Génesis 39, versículo 1 declara: llevado José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. El versículo 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues ahora haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El capítulo 41, del versículo 37 al 40. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Bien, amados, en esta noche
veremos cómo la vida de José fue marcada a través de diferentes situaciones que acontecieron en su vida, situaciones algunas gratas, otras, amados hermanos, unas situaciones no muy gratas. A veces, amados, las situaciones que no son muy gratas pareciera que nosotros las tenemos como algo contrario, como algo que no viene de parte de Dios. Mas, sin embargo, muchas veces, amados, las situaciones que nos acontecen, que parecieran adversas en nuestra vida, también son situaciones que provienen de parte de Dios, que tienen un propósito, que tienen una finalidad. Y así mismo pasó en la vida de José, un hombre que en medio de todas sus circunstancias, tanto buenas como malas, mantuvo su integridad hacia Dios, mantuvo su integridad hacia sus principios. Y vemos cómo esa postura que mantuvo este varón José es tipo de Cristo, el varón perfecto. La palabra dice que nuestro Señor fue tentado en todo, pero sin pecar. Vemos aquí cómo José fue tentado en diferentes áreas de su vida, cómo fue probado, cómo fue engañado, odiado por sus hermanos. Y a pesar de eso, veremos a través de la historia que el corazón de José no guardaba rencor ni para con sus hermanos, ni para con las circunstancias que la vida le había puesto por delante, sino que José entendía de que era un propósito de Dios. El bosquejo del estudio de la palabra dice, la parte número 1, José, como Cristo fue aborrecido por sus hermanos. Literal A, la conducta piadosa de José brilló ante sus hermanos. Literal B, la vida piadosa de José hizo que sus hermanos le aborrecieran. La parte 2, José como Cristo salió victorioso de la tentación. La parte A, José fue sometido a la prueba de la tentación. Literal B, José reconoció el pecado como malo porque tuvo temor de Dios. La parte 3, José como Cristo fue hallado idóneo para el reino. Literal A, la piedad de José le permitió ser reconocido como un hombre singular. Literal B, la sabiduría de Dios en José lo llevó a ser gobernador de Egipto. Vamos a entrar al desarrollo del estudio en la parte número 1. José como Cristo fue aborrecido por sus hermanos. El literal A dice lo siguiente. La conducta piadosa de José brilló ante sus hermanos. Los versículos 2 y 3. Esta es la historia de la familia Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Todos los hijos de Dios podemos esperar ser vituperados de parte de aquellos que no conocen al Señor. Miremos cómo en medio de tal vituperio José brilló con una conducta piadosa. Y a pesar de que el vituperio que José enfrentaba, amados, no venía de una parte externa, sino que venía de su misma familia. Esto también nos enseña como creyentes, amados hermanos, que a veces aún en medio de nuestra fraternidad, en medio de nuestra hermandad, muchas veces acontecen, amados, situaciones que no son gratas al Señor, tenemos que decirlo, pero que pueden herirnos. Y la palabra del Señor nos exhorta que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que tener una unidad. Tenemos que ser un solo cuerpo. Lo que a mi hermano le duele, a mí me debe de doler. Y lo que a mi hermano le alegra, a mí también me debe de alegrar. Tenemos, amados hermanos, que ser unidos y tenemos que
amados, también apreciar cuando Dios bendice a otro, cuando Dios, amados hermanos, marca a otro, señala a otro, y vemos cómo nuestros hermanos, para gloria del Señor, crecen. La vida de José, mire, estuvo rodeada de envidias, estuvo rodeada de resentimientos de parte de sus hermanos, a causa del sentimiento que había de su padre hacia él. Un sentimiento, amados, que no tenía nada que ver José al respecto, ya que dice que su padre le amaba, Jacob le amaba, porque le tuvo en su vejez. Dios bendijo a este hombre y le cambió su nombre. Estoy hablando del padre de José, y le puso Israel, uno que lucha con Dios y vence. De él nacieron sus 12 hijos. Y vemos cómo este hijo, que dice la palabra que fue tenido en su vejez, fue un hijo que él lo amó, y hasta cierto punto podemos decir que tenía los mimos de su padre. El versículo 3 revela que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, y como demostración le hizo una túnica de diversos colores. La motivación de esa diferencia era que lo había tenido en su vejez. Por un lado, aprendemos que la fidelidad a Dios tiene recompensas, y José las recibió directamente de su padre. Pero por el otro, es evidente que los padres cometen un error cuando no tienen un trato parejo para sus hijos. Dios no hace acepción de personas y nos manda a guardar ese mismo estándar en el trato con nuestros semejantes. A pesar de todo, Dios tenía un plan especial en la vida de José y lo llevaría a cabo, y así hablarnos de Cristo, el varón perfecto. La parte B, la vida piadosa de José hizo que sus hermanos lo aborrecieran. Dice el versículo 4 y 5, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. A través de esta porción podemos ver un paralelo entre José y Cristo en lo concerniente al aborrecimiento que ambos sufrieron de los malos. Y como decía anteriormente, amados hermanos, en este caso, los malos que aquí identifica el comentarista eran sus mismos hermanos. Al igual que Jesús, la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Cómo vituperaban y cómo gritaban cuando estaba en el Calvario, cómo gritaban también cuando estaba ante Pilato y exigían que se le crucificara. Así, amados hermanos, estos hermanos de José, que usted conoce la historia, y si no la conoce, haremos una breve reseña de esa historia, cómo ese odio y ese rencor hacia su hermano produjo de que incluso intentaran matarle. Mas, sin embargo, uno de ellos decide o más bien interviene para que no sea así, y al contrario, le venden como esclavo a los ismaelitas. Pero sabe, Dios, como le digo, tenía un plan y un propósito para la vida de José, y aunque ellos no lo entendían, ese plan y ese propósito iba dirigido a salvarles a ellos, así como Cristo, amados hermanos, que Pedro en un momento no entiende y le dice: maestro, no vayas a Jerusalén. Mas sin embargo no entendía Pedro que aún por su misma vida Jesús tenía que morir en la cruz para poder redimir y para poder salvar a aquellos que le odiaban y a aquellos que le aborrecían. Lo mismo acontece con la vida de José. Los creyentes debemos tener la actitud de vivir para agradar a Dios, como este hombre lo hizo. Al estudiar, sabemos que la diferencia en el trato de Jacob con José le acarrió a este un creciente aborrecimiento, como lo hemos visto en la reseña de la historia. Y ese aborrecimiento, amados, como les dije, llevó incluso a que ellos intentaran matarle.
el Señor mostró a José varios sueños, como dice la palabra del Señor. Y esos sueños, amados, tenían que ver con el hecho de que José iba a estar en una posición sobresaliente sobre sus hermanos, incluso sobre su padre. Obviamente, tanto ni sus hermanos como su padre entendieron ese sueño, al contrario, pensaron que era arrogancia de parte de José, el pretender que él, siendo el menor, estaría por encima incluso de sus padres. Las revelaciones del Señor no hayan recepción entre los que no conocen a Dios. Por tanto, debemos ser cautelosos respecto a quién contamos lo que Dios pone en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando María recibió el anuncio sobre la encarnación en su vientre del Hijo de Dios, se fue a las montañas de Judea, a su pariente Elizabeth, quien 6 meses antes también había sido objeto de un milagro de concepción. En otras palabras, Elizabeth sabía y entendía y comprendía de que Dios podía obrar milagros grandes y poderosos. Muchas veces, amados hermanos, nosotros tenemos, como dice aquí el expositor, tenemos que ser cautelosos a quién compartimos lo que Dios pone en nuestros corazones. No todo el mundo puede entendernos. Incluso dice la palabra del Señor de que los que no son espirituales no comprenden las cosas del Señor a cabalidad. Así que, amados hermanos, vemos cómo José, pensando, quizá de una forma ingenua, amados, tenía 17 años, decide contarlo a sus hermanos, a sus padres, no con un motivo de arrogancia, como ellos pensaron, sino quizá con cierto asombro, ya que ni aún José entendía a cabalidad qué significaban aquellos sueños. Bien, continuamos con el estudio de esta noche, la parte número 2, amados hermanos, en el literal A. La parte 2, literal A, dice: José fue sometido a la prueba de la tentación. Génesis 39, 1 y 7. Y dice la palabra: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Vemos ahora a este joven, amados, lejos de su casa, lejos de su parentela, sin los cuidados de su padre. Y ahora vemos cómo luego de los ismaelitas haberlo comprado de manos de sus hermanos, lo venden a Potifar. Vemos aquí, amados, que José empieza a experimentar una serie de dificultades en su vida. Es sometido a la prueba, siendo un joven, un muchacho, fue vendido. Y dice la palabra del Señor que estando en casa de Potifar, unos versos que no se leyeron, que fueron omitidos, pero que son los versos subsiguientes, luego del versículo 1, que Dios prospera todo lo que José hace. La fidelidad, amados hermanos, tiene recompensa de parte del Señor. Vemos cómo esta situación que enfrenta José es similar a la situación que también enfrenta Cristo cuando fue abandonado por sus discípulos. También el apóstol Pablo enfrentó el abandono de todos por testimonio del Señor. Así que vemos que los creyentes podemos pasar por etapas cuando no tenemos a nadie que nos dé una palabra de aliento. Esos son nuestros desiertos, como Egipto lo fue para José. Pero podemos estar seguros que si mantenemos la fe, disfrutaremos de la presencia de nuestro Padre Celestial. A pesar de que José se encontraba solo en Egipto, tenía el favor del Señor. Dios le llevó ahí y prosperó todo lo que hizo en casa de Potifar. Pero luego de que Dios prospera la vida de este hombre, viene una prueba, la prueba de la tentación que José atravesó.
El contexto anterior lo sitúa a tal manera, respaldado por Dios, que de ser un esclavo de su amo pasó a ser prácticamente el segundo luego de Potifar en aquella casa. Dice que todo fue sometido a manos de José. Él administraba todo, halló gracia ante los ojos de Potifar y era el mayordomo de la casa. Pero Satanás es enemigo de la piedad, por tanto, un dardo del maligno apuntaba hacia él. En la misma casa donde laboraba la mujer de su amo puso sus ojos en José con corazón adúltero. La tentación fue directa, pues la mujer lo invitó a fornicar con ella. Satanás odia a los piadosos. Su intención es hacerlos morir, atravesados por el aguijón de la carne, que es el pecado. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Por tanto, los hijos de Dios debemos tener una actitud de vigilancia espiritual frente a la tentación. El conocimiento de la palabra nos ayuda a entender que por pintoresco que parezca el pecado, su paga siempre es la muerte. A veces Satanás, amados hermanos, nos pone de frente algunas situaciones para hacernos caer, amados. Este joven estaba allí en Egipto, lejos de su casa, nadie le veía, su amo no estaba. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando nosotros sirvamos o cuando nosotros trabajemos para alguien, que lo hagamos para el Señor, no para el ojo del hombre. ¿Sabe? José no trabajaba para el ojo de Potifar, trabajaba y su fidelidad dependía del temor que tenía hacia su Dios. El literal B, José reconoció el pecado como malo porque tuvo temor de Dios. Los versículos 8 y 9 declaran lo siguiente: y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues ahora yo haría este grande mal? Pecaría contra Dios. Vemos las palabras que dijo este joven y reconoció que el pecado directo era con Dios. Cuando se trata, amados hermanos, sabe, el pecado en una forma tan liviana, necesitamos aprender de la actitud de José y darle bienvenida al temor de Dios en nuestros corazones. El versículo 8 revela que José, con corazón firme, no quiso pecar. Nos acordamos también de Job, quien dijo tener la meta de vivir toda su vida en integridad y asir fuertemente su justicia sin cederla. Job 27, 5 y 6. Cuando José habló a la mujer para rechazar su oferta, él la trató como la mujer de su amo. Por tanto, José no tenía derecho sobre ella. La Biblia prohíbe codiciar la mujer de tu prójimo. Éxodo 20, 17. Los creyentes debemos asumir una actitud tajante en contra del adulterio, en contra del pecado, y pedir al Señor que nos guarde de caer. Además, en defensa de su integridad, José aludió a su lealtad. Su amo había visto una conducta tan piadosa en él que no se preocupaba con José de lo que había en la casa y había entregado en su mano todo lo que tenía. Debemos pedir a Dios que nos dé integridad y lealtad, de tal modo que ello se haga evidente con aquellos entre quienes nosotros vivimos. Los hombres ven nuestras buenas obras, glorifican a vuestro Padre que está en los cielos, dice Mateo 5, 16. El versículo 9 refleja que José no abusó de su posición en la casa de Potifar para aceptar los deseos de la mujer de Potifar. Cuando seamos puestos en lugares de eminencia, debemos evitar tomar ventaja de lo que está bajo nuestra supervisión. Nos conviene ser firmes en integridad en cualquier nivel de servicio que Dios nos permita estar, aun cuando no estemos bajo la mirada de las autoridades superiores. Gran ejemplo, amados hermanos, de la vida de José. Y nosotros tenemos que ser imitadores. Asimismo, como Cristo también fue tentado, la palabra del Señor dice en Hebreo que fue tentado en todo, pero sin pecar. Muchas veces hemos escuchado cómo muchos creyentes, ¿sabes?, se agarran de la debilidad humana para tener una excusa para pecar. Y muchos, ¿sabe?, aluden a esa debilidad humana
para sentirse con el derecho o para sentirse excusados de cometer pecado. Pero sabe, nosotros que conocemos al Señor y que leemos su palabra, entendemos que tenemos un llamado a la santidad, tenemos un llamado a la búsqueda, a la consagración, tenemos un llamado a vivir conforme Dios quiere que nosotros vivamos. La parte número 3, José como Cristo fue hallado idóneo para el reino. Luego, amados, vamos a ir a los versos, a unos capítulos más adelante, capítulo 41, luego que José ha atravesado ya un proceso que usted conoce. Potifar le mete a la cárcel, en la cárcel conoce al copero, conoce al panadero, y usted sabe cómo fue el desenlace al él revelarle los sueños que aquellos hombres habían tenido. Ellos prometen acordarse de él cuando estén afuera y prometen hablar de él a Faraón. Mas sin embargo, pasaron años, amados, y las promesas no llegaban. Pero un día, Dios tenía reservado un día, y en lo que eso sucedía, aún dice la palabra que aún en la cárcel, Dios bendijo a José, ya que le puso, ¿sabe?, a administrar la cárcel siendo un preso de la misma. Porque, amados, cuando nosotros somos íntegros con Dios, Dios nos pone gracia. Dios nos da, amados hermanos, aleluya, mire, gracia delante de los hombres. Y tenemos un llamado, al igual que Jesús, que dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Vamos a ver lo que esta parte tiene que decirnos en esta noche. La parte número 3, amados hermanos, el literal A. La piedad de José le permite ser reconocido como un hombre singular. Eso se encuentra en Génesis 41, versículos 37 y 38. Y dice lo siguiente la palabra. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Estas palabras, amados, haciendo una breve reseña, fueron dichas por el Faraón luego de que José revelara el sueño. Te conoce la historia, y para aquellos que no la conocen, el Faraón tiene un sueño. Ese sueño le perturba y llama a todos los magos y a todos los sabios de su reino y les pide que le digan cuál fue el sueño y le den la interpretación. ¿Sabe? Faraón les puso en una situación bien difícil. Y fue en ese momento cuando se acuerda aquel hombre que estuvo en la cárcel junto con él de la promesa que le había hecho. Y le habla a Faraón de ese joven que, estando en la cárcel, le había revelado y le había declarado los sueños. Y luego de José no solamente revelarle el sueño, sino también darle una sugerencia de cómo tenía que administrar el reino a razón del sueño que había tenido, de los acontecimientos que vendrían, los años de abundancia, pero también luego unos años que serían años difíciles, años en los cuales habría escasez. Y esto hace de que Faraón entienda que aquel joven que estaba delante de él era un joven que no tenía comparación, era un joven singular, ¿sabe? Pero todo esto gracias a la piedad y a la integridad que José demostró en medio de todas las situaciones difíciles que enfrentó, en medio de todas las situaciones difíciles que tuvo que vivir, en medio de la cárcel, en medio del exilio, en medio de la esclavitud. Dios ahí le bendijo. ¿Sabe? Esto, amados hermanos, es una gran enseñanza, porque a veces pensamos que Dios, para bendecirnos, tiene que ocupar solamente los momentos felices, los momentos buenos, los momentos en los cuales quizás tenemos grosura y tenemos, amados hermanos, abundancia, pero también en los momentos difíciles y en los momentos de escasez Dios nos bendice. También en esos momentos, amados hermanos, mire, la presencia del Señor, si nosotros somos fieles, está con nosotros, y aún en los momentos difíciles. Y tenemos que hablar en medio de esta pandemia a cuántos hombres y mujeres de Dios ha bendecido, a pesar de la situación difícil y de cómo, amados hermanos, está el mundo y nuestro país. Aún Dios, en medio de eso, Dios nos ha bendecido. Y gloria al Señor, amados hermanos, porque sus promesas, mire, no dependen o no son condicionadas por las situaciones que estamos viviendo. El versículo 38 revela que Faraón considera a José como un hombre que no tiene comparación, un hombre singular. Cuando aquel hombre íntegro habló con la sabiduría de Dios, el rey llamó la atención de sus siervos para que se
percataran que José era alguien de un espíritu superior. Y ese espíritu, amado, es el Espíritu de Dios. Sostenemos, ¿verdad?, y afirmamos que las personas más inteligentes sobre la faz de la tierra deben de ser los cristianos, porque ellos tienen la mente de Cristo. El literal B, la sabiduría de Dios en José lo llevó a ser gobernador de Egipto. Eso lo podemos ver en los versículos 39 y 40, cuando le dice el faraón: y pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. En otras palabras, donde quiera que Dios llevó a José, mire, lo llevó con la finalidad de ser líder, de estar en unas posiciones superiores, amados hermanos. Lo llevó, amados hermanos, y le dio gracia para poder estar, ¿sabe?, en posiciones, mire, que tenía de gobierno. Pero esto no era porque él era un hombre intelectual, o porque era un hombre que tenía alguna maestría en economía, o porque él era un hombre que ostentaba muchos títulos, sino que simple y sencillamente porque tenía el temor del Señor. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esta era una vivencia en carne propia que José lo experimenta. Y el faraón lo reconoce. Y el faraón ve en él que hay una sabiduría y un espíritu superior a los demás. Los creyentes debemos saber equilibrar nuestros éxitos de tal manera que no los separemos de la intervención milagrosa de Dios. Y quiero compartir una experiencia personal, una anécdota. Recuerdo que en una ocasión, amados, mientras me desenvolvía en mi trabajo en el aeropuerto, recuerdo de que tuvimos una situación y que llevábamos muchos días tratando de encontrar un problema que se había experimentado en una modificación que se le hizo a un avión. Y recuerdo que habíamos pasado ya cerca de 3 noches buscando en diagramas, buscando dónde estaba la falla de aquel sistema. Y recuerdo que sentado en la cabina de aquel avión, un Airbus A300, recuerdo que hice una oración al Señor y le dije al Señor: Señor, ilumíname, hazme ver y hazme entender dónde está el problema. Y recuerdo de que, amados, me dio con sacar uno de los indicadores de donde se alimentaba una señal que servía para validar el sistema. Y recuerdo de que aquella señal, cuando se conectaba a aquel indicador, aquella señal caía, y era el problema que había en aquella modificación que se había hecho a aquel avión. Recuerdo que corregimos el problema y luego de 4 días el avión pudo salir a volar. ¿Sabe? Y recuerdo de que en todo, cuando llegó un compañero a preguntarme y a saber qué yo le había hecho, yo le dije nada, simple y sencillamente chequeé el diagrama, y como no sabía qué hacer, pues simple y sencillamente le pedí al Señor que me ayudara. Porque, amados hermanos, nosotros como seres humanos somos seres finitos. No tenemos el conocimiento que Dios tiene. Dios le dio ese conocimiento a José para que pudiera brillar y sobresalir, y para que pudiera, amados hermanos, tener la respuesta correcta, para que también pudiera visualizar más allá y darle una estrategia a Faraón. Esto le valió estar en una de las posiciones más altas en aquel reino. Y usted conoce también el resto de la historia que viene luego, cuando Dios, todo esto era un plan para también darle, mire, y proveerle sustento a su misma familia. Así que, amados hermanos, damos gracias al Señor en esta hora por la lección de esta noche. Después de haber repasado la historia de José, descubrimos que él vino a ser un tipo de Cristo en cuanto al carácter perfecto del Hijo del Hombre. Los creyentes necesitamos vivir en la comunión con nuestro Señor, pues de esa forma somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pedro quiso evadir su identidad cristiana cuando Jesús fue apresado, pero él había andado con Jesús. Por tanto, sus acusadores le dijeron que él realmente sí era del grupo del Señor, porque aún su manera de hablar lo hacía notar. El apóstol Pablo dijo que somos cartas de Cristo, escritas con el Espíritu de Dios vivo en tablas de carne del corazón.
El ambiente donde le tocó vivir a José no era muy diferente al nuestro, amados. El pecado de rebeldía, la adoración de ídolos y la promiscuidad abundaban tanto en Egipto como en nuestros países el día de hoy. Por tanto, el reto que él tuvo debe ser también el reto que nosotros debemos tener. Manifestar que el carácter de Cristo en nosotros nos hace vivir en un estándar moral superior al mundo que nos rodea. Así que damos gracias al Señor, amado, por su palabra. Hacemos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo y la vida de este hombre. Amados, damos gracias al Señor por todo y al Señor Jesucristo. Pon de nosotros de tu carácter en nuestra vida para también nosotros poder ser ejemplo y modelo en medio de este mundo lleno de maldad. Gracias, Padre. Bien, amados hermanos, nos veremos el día domingo, si el Señor así lo permite. Nuevamente sus oraciones a favor de nuestro hermano Ovidio, amados, a favor de nuestro hermano Roberto, a favor de nuestra hermana Edia. También pedimos oración. Me estuve comunicando con ella el día de hoy y pide sus oraciones siempre, amados. También a nuestro hermano Bengochea. Oramos para que el Señor se glorifique en la vida de cada uno. No soltamos tampoco de nuestras oraciones. Aleluya, amados hermanos, a nuestra hermana Gille, que a pesar de no estar en el templo, es parte del cuerpo de Cristo. Nuestra hermana Genia, a esas hermanas que no podemos ver, amado, por diferentes circunstancias, a nuestra hermana Vivian, y declaramos que el Señor se glorificará sobre cada vida y sobre cada hermano. Que la paz de Cristo, amado, sea con cada uno. Que el Señor les bendiga.